Bien, estamos grabando. Buenos días. Buenos días a todos y a Buenos todas. días. Bien, comenzamos una cápsula más, ¿cierto?, de lenguaje y comunicación del sexto básico. Bien, chicos, de todas maneras, igual es súper importante que en estos días péguense una miradita al portafolio, si les falta algo, si se les quedó algo en el tintero, ¿ya? Espérame un poquito. ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? La Francesca, ya, espérame, Francesca. No me acordaba tu nombre, Francesca. ¿Ayer viniste? Por eso no. Ya vamos a esperar aquí que me abra los archivos. Y veamos que dónde hemos ido avanzando. Recuerden que las últimas clases, o sea, yo hice una clase grabada, de hecho ya la subí en YouTube. Era una clase que quedó pendiente. ¿Se acuerdan ese día que hubo arreglo acá? ¿Se acuerdan que hubo una información que iban a arreglar el portón? Ya, y ese día no hubo clase. Ya, esa clase está subida. Y esa vez yo hablé, bueno, igual yo repetí un poquito la clase después con ustedes, pero tenía que ver con lo que pasó en el sentido de los viajes de Colón, Cristóbal Colón. Ya era un texto de comprensión lectora, que tiene que ver con la carta a los reyes católicos. Ya había una carta que envió y yo hablé sobre eso. Ya, recuerden también que Cristóbal Colón no solamente descubrió América, ¿ya? América estaba descubierta, o sea, había gente viviendo ahí, ¿cierto? Los indígenas, ya, o los nativos, como lo quieran llamar, pero obviamente que Cristóbal Colón, como yo le dije, bueno, en el video sale, yo ahí, ¿cierto?, comento de que Colón no solamente fue a conquistar, sino que también, ¿cierto?, fue con intenciones, con malas intenciones, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta. Ya, vamos a trabajar la página 194, 195 del libro. Ya, en este momento no tenemos data. En este momento voy a indicar el objetivo, así que lo voy a ir dictando. Lo voy a dictar, no lo voy a anotar en la pizarra. ¿Ya? Porque si lo anoto en la pizarra, se van a demorar más, ¿ya? Y más encima tengo que, obviamente, decirle a los que están en la casa. Ya, entonces, yo voy a anotar el objetivo de la clase acá y luego lo voy a dictar para que lo noten al tiro en el cuaderno. Mientras tanto, saquen cuaderno, lápiz, ¿cierto? Para anotar el objetivo. Al tiro se los doy. Deme un minuto. Ya, de todas maneras lo voy a compartir acá con los niños de la casa para que lo vean, ¿cierto? Pero acá lo voy a dictar, así que atención. ¿Ya? Voy a ver en qué vamos en la página. Hoy es 20 de octubre, miércoles 20 de octubre. Esa es la fecha de hoy. ¿Ya? Miércoles 20 de octubre. Gracias, Martina. Tengo una asistente que se llama Martina. Por allá está. No, pero la Martina muy amablemente, ¿cierto? Puso 20 ahí. Gracias, Martina. Te ganaste un viaje al Caribe. Ah. Ya. A ver, vamos a revisar. Bueno, habíamos textos que estamos leyendo. Ya. Bien. Entonces, el objetivo, ¿cierto? Dice, a ver, se lo voy a dictar al tiro. Ya, aquí está. Análisis de texto. Ya. Sí, análisis de texto. Al tiro les digo la otra parte. Relacionada, ¿cierto? Relacionada con, con la primera vuelta al mundo. Ya de todas maneras vamos a retomar este tema. Ya, lo voy a dictar de nuevo.
Análisis de texto relacionado con la primera vuelta al mundo. Profe, eso ¿Sí? suena como el objetivo. Sí, pues, objetivo. El de ayer. Sí, es que no es tan diferente, sí, es como lo mismo en realidad. Ya, porque vamos a hablar del mismo tema, sí, es lo que de hecho habíamos quedado allí ayer, habíamos leído un poquito el texto, ¿cierto? Ya, lo voy a compartir, ¿cierto? Con los niños de la casa para que lo tengan, ¿cierto? Ahí en su cuaderno. Bien, ahí está el objetivo. De todas maneras, yo lo voy a copiar y lo pegaré, ¿cierto? Como es habitual, en el chat del curso. Ahí está pegándose en el chat. Listo. Ya. Entonces, vamos a trabajar, ¿cierto? Con el libro del lenguaje. Bien, vamos a ir primero a la página, ¿cierto? Donde aparece una pregunta. Ahí dice, ¿quién dio la primera vuelta al mundo? ¿Sí? Ya, hay una pregunta que dice, bueno, ustedes están, seguramente están con el libro ahí encima. ¿Sí? Ya, exactamente. A ver, un momento, dice, hay una pregunta que aparece en el principio, ¿sí? Maite, ¿se llama usted? Maite, no, ¿cómo se llama ella? No me acuerdo. Javiera, siéntese bien, por favor. Ah, ya, ya. Javiera, ¿sabes qué? Te puedes poner mirando para acá. No sé si me entiendes. Con la silla así. O sea, cómo estar apoyada, así mismo como estás tú, pero con la mesa adelante. Mover la mesa. Para que comparta el libro con la Martina, para que no estén tan juntas ahí, po. Yo las sentaría juntas, pero como no se pueden sentar juntas, eso, corre nomás la mesa y pone la mesa así al costado para que pueda mirar el libro y no esté ahí toda chueca. Ya, ahí más fácil, eso. O lo otro sería que se pusieran de frente, porque así no se van a juntar tanto, po. Ya, ahí, eso, ahí. Javiera, pone la mesa un poquito más adelante, o que te queda bien ahí. ¿Que estés bien? ¿Sí? Ya. ¿No estás incómoda? Corre un poquito más adelante. Aprovecha el espacio. Lo mismo pueden hacer los demás y pueden compartir el libro, ¿ah? Organícense igual que ella, ¿ya? Eso. Ahí, organícense ustedes, hagan lo mismo que la Javiera. Pónganse una al lado de la otra, pero sin juntarse tanto. La Sofía puede ser, ¿o no? Sofía, ponete igual que la Javiera. ¿Cómo se llama? La Francesca puede darse vuelta para allá o trabajar así de frente. Mira, ya, se me ocurrió una idea. Por ejemplo, la Francesca se puede poner de frente, un poquito más atrás, y la Sofía apoyar la pared. Eso, para que no estén tan juntas. A ver. Ahora tú te pones acá, mira, ponete acá. Eso, ahí, ya. Carlos, date vuelta, ¿cierto? O ponete de lado y trabaja con la Maite. ¿Tú tienes el libro? No. Ya, entonces trabaja con la Maite. Ya pues. Ponete de vuelta y ponete de lado mirando hacia la ventana, por ejemplo, y ahí comparte el libro con la Maite. Eso, tu mesa ponela así, pues, así. Eso, bien, Carlito, bien. Ya, ahí está. ¿Usted trajo el libro? ¿Ah? ¿Trajo el libro usted? Alguien de tres. Ya, el Cristóbal va a trabajar con la compañera de allá. ¿Ya? Así que acomoda esa silla, la mesa, y ponete igual que las chiquillas, mira. ¿Ya?
Acomódese ahí con Cristóbal. Párese y se acomoda. ¿Ah? Con esa mesa, sí, no es necesario que ocupe la de él, sí, ocupe lo que tienen ahí. Eso, ya. Ya. Bien, rapidito, por favor, para agilizar esto. Ya, es súper, a ver, chicos, súper importante que cuando tengamos clase de lenguaje traigan el libro, ¿ya? ¿Ok? Porque ustedes saben que estamos trabajando con el libro. Cuando estábamos en la casa no había problema porque yo sé que ustedes están con el libro al lado y estamos trabajando en la lectura. Eso es importante, pero también es importante que lo traigan al colegio. ¿Ya? ¿Ya? Acomódense allá. Ayer. Ya. Bien. Vamos a ir entonces a la lectura, ¿cierto? Silencio, por favor. Silencio, por favor. Sexto año, gracias. Ya, a ver. La lectura, ¿cierto? Creo que están viendo en la casa, sí, están viendo en la casa la imagen. Ya. Ayer habíamos empezado a leer un poco sobre la historia, ¿cierto? Relacionada a quién dio la primera vuelta al mundo. Y aquí hay un texto, o sea, son textos que son, en realidad son 3 textos, y ahí aparecen 2 preguntas al final del texto. Bien, dice así. Voy a hablar, o sea, leer primero y voy a pedir que alguien lea la segunda lectura, pero primero voy a leer donde dice, ¿quién dio la primera vuelta al mundo? ¿Cierto? Y hay una pregunta bastante interesante, porque hubo muchas personas que dieron la vuelta al mundo, pero siempre va a haber alguien que fue el primero, ¿ya? Siempre hay alguien que fue el primero que dio la vuelta al mundo, ¿ya? Pongan atención y vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Dice así, Américo Vespucio fue el primero en afirmar que el territorio explorado por Cristóbal Colón y al que las expediciones posteriores habían llegado, en realidad era un nuevo continente, y no el lejano oriente. Por esta razón, América lleva su nombre. Después dice, ¿cierto? Esta situación provocó que la corona española siguiera con la búsqueda de una nueva ruta para llegar a las Indias y, por ello, aceptó apoyar el viaje de Hernando de Magallanes. Ya, o sea, estamos diciendo que la corona española ayudó a Hernando de Magallanes en la travesía, ¿cierto? Este navegante se lanzó hacia el océano Atlántico dispuesto a encontrar una ruta hacia las Islas de las Especias, ¿ya? Aunque murió en las Filipinas a manos de los nativos. Sus hombres y una sola nave de su expedición lograron regresar a España desde el este. Era la primera vez que se daba la vuelta al mundo y se confirmaba la teoría de que la Tierra es redonda. Entonces, ¿quién fue el primero que dio la vuelta al mundo? Según el... ¿Ah? ¿Quién fue? Sí, enchúfense, po. ¿Ah? ¿Quién? América Vespucio. América Vespucio. Hernando de Magallanes. Oye, que están perdidos. Mire, Gamaliel lo dijo acá y lo dijo Cristóbal. Ellos están como más atentos a la lectura, chiquillos.
Ya, ojo, ey, a ver, por favor, silencio. Ya, Cristóbal Colón no dio la vuelta al mundo. Cristóbal Colón fue a llegar a un continente pensando que era Asia, el Oriente, ¿cierto? Pero Cristóbal Colón se dio cuenta que no era donde ellos pretendían llegar. Profe, Cristóbal Colón quería conquistar a los chinos. Sí, pues, pero como que Cristóbal Colón se dio cuenta que la ruta que habían tomado era distinta a la que ellos tenían planeado, ¿ya? O sea, por eso es que luego llegan a América, a conquistar América supuestamente, digamos, entre comillas, porque ya América estaba conquistado. Recuerden que ya habitaban indígenas o nativos en el lugar, y el lugar se llamaba Abyayala. Así se llama el lugar donde se encontraba en los indígenas, ¿cierto? Y haciendo su vida o su comunidad. Profe, ¿y aún sigue esa isla? ¿Ah? ¿Aún sigue esa isla? Aún sigue esa isla. Oh, allí está el Bien. mar. Tierra de gigantes. Ya, necesito que alguien lea, por favor, Tierra de gigantes. De forma voluntaria. Profe, qué tipo tan feo. Ya, va a leer la Martina. Atención, silencio. Ya, la Martina, ¿vas a leer? Ya. Ya, silencio, por favor, escuchemos a la Martina. Tierra de gigantes. Pasando por las costas de América del Sur, la expedición llegó al puerto San Julián en marzo de 1520. Ay, procedió esa parte. Serios Conflictos. con la tripulación. Magallanes dedicó pasar el invierno allí antes de seguir hacia el sur. En esta región los españoles conocieron a los nativos Tehuelches. que habitaban la zona y llamaron patagones, porque según ellos se trataba de hombres gigantes con pies enormes. ¿Por qué se llamaba, entonces, por qué le decían patagones? Porque tenían los pies, ¿cierto?, más grandes de lo normal. Y aparte que si ustedes se dan cuenta en la foto, el patagón que aparece al lado del español, el español es mucho más pequeño, ¿ya? Ni siquiera le llega a los hombros. Profe, pero es súper feo. Es feo, ¿ya? A ver, si ustedes se dan cuenta, los patagones... Ah, súper importante que escuchen esto, miren. Existen las razas puras. Existen las razas puras. A ver, por ejemplo, en ese tiempo no había tanto mestizaje. Cuando hablamos de mestizaje, hablamos de mezclas. Ya, mezclas, ¿cierto?, de razas. Por lo tanto, cuando hablamos de raza pura, los patagones eran de raza pura, sino que las familias no tenían mezclas con otras etnias o con otras personas o conquistadores, ¿cierto? Sino que ellos tenían sus propias comunidades, y por eso es que ellos, como raza pura, pensando en los patagones, ¿cierto?, eran de ese tamaño, eran muy altos, fornidos, muy fuertes, ya, bien robustos, por así decirlo. Por eso es que ellos eran altos y patones, ¿cierto? Se dice patones porque tenían un pie largo, un grande, ¿ya? Y de ahí viene la palabra Patagonia, ¿ya? Fíjense que ese dato yo tampoco lo sabía, pero siempre se aprende algo nuevo. Bien, el paso oceánico. ¿Quién va a leer eso? Ya, Carlito, ahora sí. Ya escuchemos al Carlito, a ver. Ya, ahora miren, ojo, que ahora vamos a hablar sobre qué pasa en el océano. ¿Qué pasó en el paso oceánico? Ya, Carlito, dale. Hacía los toques de 1520, Magallanes y sus hombres y sus tripulantes reanudaron la navegación. Por fin, divisaron una gran y clara mar. Luego de explorarla, Magallanes dijo que se trataba del ansiado paso oceánico y bautizó el estrecho con el nombre de todos los hombres. Cruzar el estrecho les llevó más de 3 semanas, por los helados y permanentes temporales de viento azotaban las naves. Durante la travesía, observaron que el sector sur había una gran cantidad de fogatas, por eso llamaron al lugar Tierra del Fuego. Muy bien. Ya, entonces aquí hay dos cosas importantes. Hay dos datos importantes que salen en el texto. ¿Cuáles son esos dos datos? A ver, ¿quién me puede identificar? ¿Ah? Ayer leímos esto, pues, leímos, pero no lo leímos todo, faltó por leer. A ver, aquí hay dos cosas importantes que aparecen en el texto.
¿Cuáles son? A ver quién las puede identificar. Hay dos cosas importantes. Que los españoles son chiquititos y los patagones. No, po. Que renuevo. La tierra del fuego. La Tierra del Fuego, ya, esa es una. ¿Por qué se llama Tierra del Fuego? Había mucha ya. Ahora, ya, muy bien, muy bien. Pero hay otro dato que está antes. Fíjense ustedes algo importante que pasa en el texto. Durante la guerra del mar. ¿Ah? La entrada del mar. Ya, pero fíjense una parte, miren, le voy a dar una pista. Le voy a dar una pista. Atención. ¿Cómo le puse? A ver. Ese es el dato importante, ¿ven? Miren, donde dice, aquí dice, luego de explorarla, Magallanes supo que se trataba del ansiado paso oceánico y bautizó el estrecho con el nombre de Todos los Santos, ¿ya? Ese es otro dato importante, ¿ya? O sea, desde ese entonces, estamos hablando del año 1500 y algo, ¿cierto? Inclusive antes ya se llamaba, ¿cierto? El nombre de Todos los Santos, ese paso. ¿Cierto? Ese es un pedazo del océano, que lo bautiza, ¿cierto? Como todos los santos, ¿ya? ¿Y cuáles son los nombres de los santos? ¿Por qué todas las tribus tienen muy poca ropa? ¿Quién es? Las tribus. Las tribus tenían muy poca ropa porque, a ver, hey, mira qué buena pregunta me acaba de hacer aquí el compañero. ¿Por qué, cierto, las tribus se vestían con poca ropa? Ya era principalmente porque no había tantos recursos para poder vestirse. Segundo, era porque ellos de alguna manera querían mostrar la pureza de su cuerpo, ¿cierto? El físico. De alguna manera como que también no se querían esconder detrás de las ropas. Ya es como mostrarse al mundo. Es como, yo creo que de alguna manera es eso. Ya hay muchas tribus que existen y que viven aislados, digamos, aislados, no tienen contacto con la civilización, por así decirlo, ¿ya? Por lo tanto, esas tribus mantienen el origen de vestirse con poca ropa. Es parte de su cultura, pero también demuestran su pureza al mundo, ¿ya? Por eso es que se visten así y apenas ¿cierto? Se ponen, no sé, algo que les protege abajo, porque arriba están con el torso desnudo, ¿cierto? Usan unas sandalias, o qué sé yo, ¿ya? Pero algunos andan a pie pelado, ¿Ah? El invierno, bueno, yo creo que ahí existe el fuego, ¿cierto? Entonces el fuego es un elemento importante para que ellos se puedan calentar, ¿cierto? Pero te quemas ahí, po. Ahí tendríamos Martina rostizada. Ya. El paso oceánico, ¿cierto? Ya hay dos datos importantes que lo acabamos de mencionar, que tiene que ver con que, ¿cierto? Magallanes bautiza esa parte del estrecho Magallanes como el lago de todos los santos, o todos los santos. Bien, necesito que alguien lea donde dice el viaje. Ya, Francesca. Bordearon. Espérate un poquito, Francesca. Chiquillos, súper importante que siga la lectura. Yo no veo que la Martina esté siguiendo la lectura. Tiene que seguir la lectura. Tiene que seguir la lectura, ya, y calladito porque está leyendo la Francesca. Ya, respeto por favor con los compañeros y compañeras. Ya, ahora sí, Francesca, dele donde dice, bordearon las costas americanas, desde allí. Desde la segunda línea. Y cruzaron el estrecho que les permitió llegar al Océano Pacífico. Ajá. Desde allí siguieron hasta las Filipinas. Tras las muertes de Magallanes, los tripulantes continuaron hasta las Molucas, que le dijeron al Cabo de Buena Esperanza.
Lázaro. Lázaro. En las islas Marshall, los judíos, liderados por Lapu Lapu. intentaron someterse a la religión católica y pagar tributos al rey. Los españoles los atacaron y el 27 de abril de 1521, durante el enfrentamiento, Magallanes resultó muerto. Gracias, Francesca. ¿Ya? Entonces aquí hablamos de la travesía, del viaje en sí. Y fíjense ustedes que al ladito aparece un mapa, ¿ya? Y ese mapa indica cuál fue la ruta que Magallanes hizo, ¿cierto?, durante su travesía. ¿Ya? Sí, pasaron por Chile, por el Estrecho Magallanes. Por eso se llama así, el Estrecho de Magallanes, ¿cierto? Pero pasaron por la Patagonia, la parte más extrema del sur de Chile, el Tierra del Fuego, todo eso. Si digamos, te toca aquí la Patagonia y aquí está el mar, ahí es donde se conecta la tierra con el mar. Exactamente. Ya. A ver, vamos a analizar el siguiente texto, las siguientes preguntas. ¿Profe, usted haría un viaje en el mar? ¿Se subiría en un barco? Me gustaría hacer un viaje en el mar, Yo claro, no, yo no. en un crucero. Profe, si se sube. Y el navegador se desmayó y se dio Ya. vuelta el mar. Profe, si usted se sube a un crucero, le pasa el ermitaño. Ya, a ver, atención niños, niñas. Al final del texto, abajito hay una imagen o una ilustración, como lo quieran llamar, donde aparecen, ¿cierto?, los indígenas, ya, viendo y observando a los españoles que llegaron a la isla, ¿cierto? Ya, dice así, ¿cuál es el propósito del primer párrafo del texto? ¿Cuál es el propósito del primer texto? A ver, ya, ahí ustedes tienen que responder, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito? Si tienen dudas, me preguntan. Ya, ¿cuál sería el propósito? El primer párrafo es el de América. Sí, de la travesía de la primera parte, ¿cierto? De donde dice quién dio la primera vuelta al mundo. Ya, la pregunta 2. ¿Qué situaciones narradas en el texto se representan en las imágenes? Ya, explica. Y aquí hay dos imágenes, o sea, tres. Una es el Patagón al lado del español, Tierra de Gigantes. Segundo es el mapa donde aparece el viaje. Y tercero es la imagen de abajo, ¿cierto? Donde aparecen los indígenas, ¿cierto? Viendo, o sea, ahí como interactuando o relacionándose con los españoles, ¿ya? Con los soldados españoles que se ven ahí en la imagen, ¿ya? Entonces, la número 1, ¿cuál sería el propósito, ¿cierto?, del primer párrafo del primer párrafo? Eso significa que el párrafo del primer texto parte donde dice Américo Vespucio y termina donde dice su nombre, en el punto aparte. Ese es el primer párrafo. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito? ¿Ya? ¿Cuál sería el propósito? Porque la pregunta dice, miren, ¿cuál es el propósito del primer párrafo del texto? Tiene un propósito, ¿cuál será? ¿Ah? Explicar quién dio la primera vuelta al mundo. ¿Eso dices tú? ¿Ese es el propósito? ¿Ah? Ya, ya, el propósito, miren, pongan ahí respuesta. El propósito del primer párrafo, anoten, estoy grabando, anoten ahí. El propósito del primer texto, ya, era que Cristóbal Colón, el propósito del primer texto, del primer párrafo, perdón, el propósito del primer párrafo era que Cristóbal Colón había llegado a un nuevo continente. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito del primer párrafo? Era que Cristóbal Colón
había llegado a un nuevo continente, ¿cierto? Ese es el propósito. Y ahí ponen punto seguido, ¿ya? Punto seguido. Por esta Profe, ¿lo razón, podría volver a repetir, por favor? por esta razón, América lleva su nombre. Por esta razón, América lleva su nombre. Bien, esa es la respuesta de la pregunta que aparece, ¿cierto? Abajo, ya. Profe, Ahora, ¿puede repetir de nuevo? Es que no sí, alcancé a claro, escuchar bien. vamos a repetir la respuesta. ¿Ya? A ver, ¿quién me puede leer la respuesta? ¿Quién la tiene ya completita? Ya, Francesca, a ver. Ya, espérate, Francesca, ahí. El propósito del primer párrafo, dale nomás. Era que Cristóbal Colón había llegado a un nuevo continente. Por esta razón, América lleva su nombre. Ya, ahí está la respuesta. Ojalá la hayan escuchado bien en la casa. Eso parece que... Ya. La número dos la van a responder ustedes, pero vamos a compartir la respuesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la observación de cada uno y la lectura de cada uno. ¿Qué es lo que van a hacer? Por ejemplo, miren. A ver, un ejemplo. Donde dice, a ver, vamos a esperar que la tía termine y para seguir con la clase. ¿Profe, qué hora es? Las 9:15. ¿Y cuál? 9:15. Falta... Faltan 15 minutos para el recreo. Ya. Profe, a mí no me agregó. ¿Sí? Ah, ya. ¿Y el Tomás? ¿Tomás te llamas tú, cierto? Tomás Álvarez. ¿Álvarez? Ya. Ya. Entonces, miren, chicos, pongan atención. Es la segunda pregunta que dice, ¿qué situaciones narradas en el texto se representan en la imagen? Por ejemplo, la primera imagen donde aparece el Patagón, ¿ya? Entonces, esa respuesta, ¿cierto? Entonces, son tres respuestas. La primera tiene que ver con el Patagón al lado del español, ¿cierto? La segunda respuesta tiene que ver con el mapa, ¿cierto? La ruta que siguieron. Y la tercera es la imagen abajo donde aparece Colón, perdón, aparece los españoles, ¿cierto? Interactuando con los indígenas. Ya, ahí están las tres respuestas de acuerdo a la pregunta que dice, ¿qué situaciones narradas en el texto se representan en las imágenes? Explica. ¿Ya? La primera imagen que aparece. Ya. ¿Qué situaciones narradas en el texto se representan en la imagen? Tierra de gigantes. Ya, tierra de gigantes. Entonces, ahí ustedes tienen que poner, ¿qué tienen que poner entonces ahí la respuesta de la 1? Tengo una duda. Dígame. ¿Es necesario que ellos tengan esos bustos en los pantalones? ¿Eso qué? Porque parece que Ah, el español, dices tú. y tienen una tanga. La imaginación de la Martina. Qué bonito. Qué bonito. Tangananica, tanganana, algo así. Ya. Entonces, chiquillos, aprovechemos el tiempo. Queda poquito para... Recuerden que puede ser el repaso. A ver, la primera imagen. Entonces, a ver, para ayudarlos un poquito en la respuesta, pongan atención. Francesca, pon atención. Francesca, pon atención. A ver, la primera imagen tiene que ver, obviamente, con el Patagón que aparece ahí y relaciónenlo, ¿cierto?, con los pies. ¿Por qué le decían patagones? En el texto aparece, lean y respondan.
¿Ya? Profe, ¿qué página es? ¿Qué página es? Le digo al tiro. La página 194. 190. 194, Gracias. 195. Ya. Profe, ¿por qué casi en todas las semanas estuvo haciendo el volado? Ya. A ver, esperen un poquito, Gamaliel. La pregunta dice así. ¿Qué situaciones narradas en el texto se representan en las imágenes? Entonces, la primera respuesta tiene que ver que los españoles conocieron a los nativos tehuelches que habitaban la zona y los llamaron patagones. Ya, esa es la respuesta que tienen que poner en la primera, en la segunda pregunta, que tiene que ver con las imágenes. ¿Ya? Redacten la pregunta, o sea, la respuesta, perdón. Redacten la respuesta. Ya, pues. ¿Cómo que está mala? ¿Qué pusiste tú? No, pues la segunda pregunta que tiene que ver con las imágenes. Que los pantalones son más grandes y que Cristóbal Colón se los quiere. Busquen la respuesta en el texto. Tierra de gigantes. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué situaciones narradas en el texto? Mira, Carlito, ¿estás escuchando? Ya, siéntate bien, Carlito. Ya, silencio, por favor. Gracias, Carlito. A ver, ¿quién no entiende la tarea que hay que hacer? ¿Alguien no la entiende? ¿Alguien la entiende? ¿Quién la entiende bien? A ver, levante la manito, ¿quién entiende la tarea? Ya. ¿Quiénes no entienden nada de la tarea? ¿Qué no entiendes tú? ¿Qué no entiendes? Ya, a ver, lo voy a explicar en la pizarra, pongan atención. Queda poquito para el recreo, así que paciencia. A ver, en el texto aparece como el título, miren, tierra. Pongan atención. Eso parece una Z.